contra la pared torácica en un punto entre la quinta y sexta costilla, aproximadamente a unos 7.5 centímetros a la izquierda de la línea media. Este corazón es una bomba muscular hueca que en promedio mide 12 centímetros de largo, 7.5 centímetros de profundidad y 8.75 centímetros de ancho, aunque esto puede variar principalmente en los hombres. En las mujeres va a pesar aproximadamente entre 225 y 280 gramos y en los hombres pesa entre 280 y 340 gramos. En promedio late 70 veces por minuto. Y la pared del corazón va a estar compuesta por tres capas: el pericardio, que recubre la cavidad pericárdica, el miocardio o capa muscular, y el endocardio, que va a recubrir las cámaras cardíacas. Siguiente, por favor. Un esqueleto fibroso va a sostener o va a ser importante para el sostén de las estructuras vasculares del corazón. Los tabiques interauricular e interventricular van a dividir el corazón en una bomba derecha y una bomba izquierda, y cada una va a estar formada por dos cámaras musculares. Una aurícula, y que esta va a ser de paredes delgadas, que sirve como reservorio para la sangre que llega al corazón, y un ventrículo de paredes gruesas que va a bombear la sangre fuera del corazón. Recordemos que este corazón es una bomba que, como va a estar dividido, va a quedar formado por cuatro cámaras, que va a consistir en las dos aurículas: la derecha, que va a recibir la sangre que regresa al corazón desde la circulación sistémica, y la izquierda, que recibe la sangre oxigenada que viene de los pulmones, y dos ventrículos: el derecho, que va a bombear la sangre a los pulmones, y uno izquierdo, que va a llevar la sangre a la circulación sistémica. Y el mayor grosor en cuestión de la pared lo vamos a encontrar en el ventrículo izquierdo. Y como sabemos, esto se debe al trabajo adicional que lleva a cabo este ventrículo para poder desplazar la sangre oxigenada hacia las extremidades. Un punto también importante es que las válvulas cardíacas van a controlar la dirección del flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. Comenzaremos hablando sobre cómo está compuesta la pared del corazón, y primeramente hablaremos del pericardio. Siguiente, por favor. Este va a formar una cubierta fibrosa alrededor del corazón que lo va a mantener en una posición fija en el tórax y va a brindar protección física, además que también va a ser una barrera frente a las infecciones. Va a consistir en una capa fibrosa externa y una delgada capa serosa interna. La capa fibrosa externa va a estar unida a los grandes vasos que entran y salen del corazón, el esternón y el diafragma. Este pericardio fibroso se caracteriza porque es muy resistente a la distensión e impide la dilatación aguda de las cámaras cardíacas, además que ejerce un efecto restrictivo sobre el ventrículo izquierdo. Y la capa serosa interna va a consistir en una capa visceral y en una capa parietal. La capa visceral es lo que también vamos a conocer como epicardio, que va a recubrir todo el corazón y los grandes vasos, y este luego se pliega para formar la capa parietal, que va a recubrir al pericardio fibroso. Entre estas capas visceral y parietal se va a encontrar la cavidad pericárdica, que este va a ser un espacio que puede contener aproximadamente entre 30 y 50 mililitros de líquido seroso. Y este líquido a su vez va a actuar como un lubricante para disminuir al mínimo la fricción con las estructuras circundantes cuando se contrae y se relaja el corazón. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasaremos a hablar sobre el miocardio o la porción muscular del corazón. La siguiente, por favor. Bueno, este va a formar las paredes de las aurículas y los ventrículos. Y ya pues hablando de las características de las células musculares cardíacas,
Pues principalmente van a ser estriadas y van a estar formadas por sarcómeras. Estos van a contener filamentos de actina y miosina. Este, estas también van a ser más pequeñas y compactas en comparación con las del músculo esquelético. También va a tener mitocondrias grandes. Esto también, pues, gracias a a la liberación y recaptura de la energía. Las contracciones, y finalmente también va a tener un núcleo único y central. Las contracciones del músculo cardíaco van a ser involuntarias y su duración de la contracción va a ser más prolongada. Va a ser de 2.2 segundos en el músculo cardíaco y de 2.3 segundos en el músculo ventricular. Las células del músculo cardíaco van a estar dispuestas como un enrejado interconectado o como cruzadas en el que las fibras finalmente pues, se van a dividir, recombinar y así finalmente dividirse de nuevo. Las fibras van a estar separadas de las células musculares vecinas por estructuras llamadas densas, llamadas discos intercalados o también discos intercalares. Estos discos, que son pues una característica única del músculo cardíaco, van a contener uniones comunicantes y van a servir como vías de baja resistencia para el paso de iones e impulsos eléctricos de una célula cardíaca a otra, que van a ser pues la fascia adherens, la mácula adherens y finalmente la uniones de hendidura. La siguiente, por favor. El miocardio se compone como una unidad o sin sitio. Bueno, ¿por qué decimos que pues es una unidad o sin sitio? Pues cuando se estimula una célula miocárdica, el impulso va a viajar con rapidez, de manera que pues el corazón va a latir como una sola unidad. El corazón va a estar formado por dos sinsitios. El sinsitio auricular, que pues va a formar las paredes de las dos aurículas, y el sinsitio ventricular, que pues va a formar las paredes de los dos ventrículos. Las aurículas van a estar separadas de los ventrículos por un tejido fibroso que va a estar rodeado, que rodea las aberturas, perdón, de las válvulas auricoventriculares entre las aurículas y los ventrículos. Esta pues división del músculo del corazón en los dos sitios va a permitir que las aurículas se contraigan en un pequeño intervalo antes de la contracción ventricular, lo que pues va a ser muy importante para la eficacia del bombeo del corazón. La contracción miocárdica se basa en los filamentos de actina y miosina, que van a interactuar y se van a deslizar entre sí durante la contracción. Varias proteínas importantes van a regular la unión entre ambos filamentos. Entre ellos tenemos a la tropomiosina y el complejo de la troponina, que pues este complejo va a tener tres subunidades. La troponina T, que va a estar ligada al complejo troponina a la tropomiosina. La troponina I, que va a ser la subunidad inhibidora del complejo troponina-tropomiosina. Y la troponina C, que pues va a fijar el calcio. Y pues finalmente esas proteínas van a regular la contracción mediada por calcio en el músculo estriado. La siguiente, por favor. Este, bueno, aunque las células del músculo cardíaco pues van a requerir de calcio para contraerse, van a tener un retículo sarcoplásmico menos definido. Pues ¿para qué? Para almacenar el calcio, ¿no? En comparación de las células del músculo esquelético. Pues por tanto, el miocardio va a depender más de la entrada de iones de calcio extracelular para contraerse que las del músculo esquelético. Los glucosídicos cardíacos, por ejemplo, la digoxina, van a ser fármacos inotrópicos que van a aumentar la contractilidad cardíaca mediante el aumento de la contracción de calcio intracelular libre en la proximidad de los filamentos de actina y miosina. La siguiente, por favor.
El endocardio, la siguiente, por favor, es pues una membrana delgada de 3 capas que va a recubrir el corazón y las válvulas. Y pues tiene 3 capas. Vamos a empezar a describir desde la más interna a la más externa. La más interna que va a consistir de células endoteliales lisas. Estas van a estar sostenidas por una capa delgada de tejido conectivo. Este recubrimiento endotelial del endocardio se va a continuar con el recubrimiento pues, de los vasos sanguíneos que van a entrar y salir pues, del corazón. La siguiente capa, la capa pues, intermedia, que consiste en tejido conectivo denso con fibras elásticas, y finalmente la capa más externa, que va a estar formada por células de tejido conectivo y van a estar dispuestas en forma irregular. Esta pues va a contener vasos sanguíneos y ramificaciones del sistema de conducción y pues, propiamente se va a continuar con el miocardio. La siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de las válvulas cardíacas y el esqueleto fibroso. Siguiente, por favor. Como ya sabemos, los orificios de entrada y salida de los ventrículos se disponen de válvulas que regulan el flujo sanguíneo. Y estas válvulas pueden a formar parte del aparato vulvar. El aparato vulvar va a estar compuesto por las valvas, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y los anillos fibrosos. Una valva, pues, a su vez va a tener una cara auricular o axial, cuya pared va a ser lisa, una cara ventricular o también conocida parietal, y esta pared va a ser rugosa porque en esta se van a insertar las cuerdas tendinosas, a diferencia de la cara auricular, que aquí no se van a insertar. Esta pared va a ser más rugosa y va a tener un borde libre en la cual va a presentar irregularidades y un borde adherente, el cual va a estar adherido al orificio. Siguiente, por favor. Los músculos papilares van a ser salientes musculares en forma cónica, cuya base pues va a estar adherida a la pared del ventrículo, y en su vértice pues se van a insertar las cuerdas tendinosas que van hacia la valva correspondiente. Las cuerdas tendinosas pues van a ser finos tallos que van a estar compuestas por colágeno y fibras elásticas, y a su vez van a estar revestidas por endocardio. Estas cuerdas tendinosas van a ser avasculares y van a unir los músculos papilares con las valvas de la válvula. Como podemos observar en las imágenes, pues tenemos a los músculos papilares que van a estar adheridos a la pared muscular del ventrículo, y van a tener cuerdas tendinosas que van a unir a su vez a las valvas de la válvula. Siguiente, por favor. En los anillos fibrosos, pues estos van a ser fibras que rodean a los orificios de los ventrículos. Van a estar formados por tejido conjuntivo denso, y estos van a formar parte del esqueleto cardíaco del corazón. Para su estudio, pues se van a dividir en 2 zonas, una zona posterior y una zona anterior. En la zona posterior tenemos a los orificios auriculoventriculares derecho y el orificio auriculoventricular izquierdo, y en la zona anterior tenemos a los orificios arteriales, que es el orificio aórtico y el orificio del tronco pulmonar. Vemos cómo el orificio aórtico se dispone anterior a los orificios auriculoventriculares. Como podemos ver en la imagen, tenemos a los orificios auriculoventriculares, y anterior a vamos a tener al orificio aórtico. Y que anterior y ligeramente a la izquierda de este orificio aórtico está el orificio del tronco pulmonar. Lo que rodean a estos orificios son los anillos fibrosos. Son 4 anillos fibrosos que van a formar al esqueleto cardíaco del corazón, y ellos van a estar conectados en unas zonas que se engruesan, y estas pues van a ser llamadas trígonos fibrosos. Siguiente, por favor. Como podemos observar en esas imágenes, como les había dicho, que los anillos cardíacos, estos anillos fibrosos,
van a estar conectados y van a formar zonas que se conocen como trígonos fibrosos. Vamos a tener dos trígonos fibrosos. El primer trígono fibroso, que es el trígono derecho, que va a estar entre el anillo auriculoventricular derecho e izquierdo em, y el, este, el orificio aórtico. Ahí vamos a tener el primer trígono fibroso derecho, y el izquierdo va a estar entre el orificio auriculoventricular izquierdo y orificio aórtico. Ahí tenemos el segundo trígono fibroso izquierdo. Siguiente, por favor. La válvula tricúspide pues va a encontrarse en el orificio auriculoventricular derecho. Va a estar compuesta de tres valvas, una valva anterior, una valva posterior y una valva septal, como lo podemos ver en la imagen. Va a ser compuesta de estas tres valvas. Y siguiente, por favor. Vamos a tener una válvula mitral, que esta se va a encontrar en el orificio auriculoventricular izquierdo, y pues esta va a tener dos valvas, una anterior y una posterior, y su nombre pues hace alusión a que va a tener un parecido a la mitra de un obispo. Siguiente, por favor. Pues bueno, el funcionamiento de estas, pues el llenado del ventrículo se da gracias a que la válvula auriculoventricular se encuentra abierta, es decir, sus valvas se van a proyectar hacia el ventrículo, lo que permite pues el paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Luego de esto, pues vendrá la sístole, pero antes de que esto pase, los músculos papilares se empiezan a contraer, lo que genera una tensión en las cuerdas tendinosas, y así haciendo que las valvas se unan y por ende, pues esta se cierre y se cierre la válvula auriculoventricular. Esta contracción de los músculos papilares es importante porque ellos evitan la eversión de las valvas y de la válvula, y así no permiten que la sangre pase del ventrículo a la aurícula. Es por eso que son importantes los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, porque ellos durante la sístole ventricular evitan que se retorne la sangre y así la sangre pase del ventrículo a su arteria correspondiente. Siguiente, por favor. En la válvula pulmonar, pues es una válvula semilunar. Se va a ubicar en el vértice del cono arterial, también conocido infundíbulo. Va a tener tres valvas, una anterior, una derecha y una izquierda. Nos va a permitir el flujo de la sangre desde el ventrículo derecho hacia el tronco arterial pulmonar. Aquí en las imágenes podemos observar que tenemos ahí la valva pulmonar y va a estar anterior a la válvula aórtica. Siguiente, por favor. En la válvula aórtica, pues esta también va a ser una válvula semilunar, al igual que la válvula pulmonar. Se va a ubicar en la parte superior del vestíbulo de la aorta, y esta también va a tener tres valvas. Va a tener una valva posterior, una valva derecha y una valva izquierda, y pues este nos va a permitir el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta ascendente. Siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser las diferencias entre las valvas semilunares y las válvulas auriculoventriculares? Es que pues estas valvas semilunares pues van a tener una menor área a diferencia de estas. En esta no van a observarse cuerdas tendinosas, y la fuerza ejercida sobre ellas es menor a la mitad de la fuerza ejercida sobre las auriculoventriculares. Entonces, como podemos observar ahí en la imagen, en las auriculoventriculares pues tenemos las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, mientras que pues en las semilunares pues van a carecer de estas. Y la presión ejercida va a ser mayor en las auriculoventriculares, porque aquí es donde se va a contraer como tal, van a ayudar en la contracción del ventrículo, y pues en las semilunares pues no va a ser tanta la presión ejercida. Siguiente, por favor. En este esquema pues
observamos como tal una arteria abierta, por así decirlo, en la que podemos ver de mejor manera esta pared. Vemos 3 valvas semilunares y tenemos que en el borde en el cual ellas se adhieren a las demás valvas va a estar engrosadas, formando lo que se le conoce como lúnula. Ahí sí podemos observar, ahí hay un engrosamiento que se le conoce como lúnula y que en su vértice va a estar engrosada aún más, formando lo que se le conoce como nódulo. Ahí podemos ver que en las vértices va a haber unas pequeños vértices que se les va a denominar nódulo y van a ser engrosamientos de esta misma lúnula. En la parte superior de esta valva, la pared va a estar de cierta manera dilatada, formando algo que se le conoce como seno. Ahí en la imagen podemos ver que dice seno aórtico, ¿no? Este seno, pues, ¿qué va a ser? Pues este seno va a ser un espacio que van a estar entre la pared y la valva. Tenemos que en el tronco pulmonar van a estar los senos pulmonares y en la aorta pues van a ser senos aórticos, ¿no? Estos senos aórticos también se les conoce como senos de Valsalvia y aquí es donde pues se originan las arterias coronarias. Siguiente, por favor. Ajá. Pues en la sístole, la sangre va a pasar del ventrículo hacia la arteria correspondiente. Cuando esto sucede, pues la sangre va a ejercer presión hacia las valvas y las valvas se van a dirigir hacia la pared de la arteria. Y en la diástole, pues ocurre el reflujo de la sangre hacia el corazón, pero pues esto pues no va a suceder porque tenemos a la válvula semilunar, la cual va a impedir ese reflujo. Se nos van a llenar, estos senos se nos van a llenar de sangre y al ser llenados van a forzar el cierre de las valvas, impidiendo así el paso de la sangre de la arteria hacia el ventrículo. Cuando la sangre quiere refluir al corazón, estos se van a llenar de sangre y pues, como ya les había dicho, en los senos están los orificios de las arterias coronarias y esta sangre va a ser forzada a pasar a través de estos orificios de las arterias coronarias y así van a irrigar al corazón. Entonces de ahí es que vemos que el corazón se irriga en la diástole y se irriga cuando las válvulas se encuentran cerradas. Siguiente, por favor. Ya hablando del ciclo cardíaco, pues este describe la actividad rítmica del bombeo del corazón y como ya había mencionado antes, se divide en dos periodos, en la sístole, que es el periodo de contracción, y en la diástole, que es el periodo de relajación. Vamos a hablar primero de la sístole y diástole ventricular. La sístole ventricular se va a dividir en dos periodos grandes, que sería la contracción isovolumétrica y el periodo de eyección. Estos a su vez tienen dos fenómenos cada uno que son importantes para su buen funcionamiento, que vamos a hablar más adelante. En el periodo de contracción vemos que el inicio pues, es cuando se cierran las válvulas atrioventriculares. En un intervalo que va entre 0.2 a 0.03 segundos, las válvulas semilunares van a permanecer cerradas y en lo que estas permanecen cerradas, el ventrículo se va a empezar a contraer. Como durante este periodo las válvulas están cerradas y la presión de los ventrículos está aumentando, esto por eso se le llama contracción isovolumétrica, porque se está contrayendo el ventrículo, pero no hay un cambio ni en su volumen, porque es el mismo debido a que están cerradas las válvulas y no puede salir la sangre. Esta presión del ventrículo debe de continuar hasta que la presión ventricular, principalmente izquierda y derecha también, sean mayores que la presión de la aorta y del tronco pulmonar. Después viene un periodo de eyección que pues inicia cuando se abren las válvulas semilunares. Después de que ya se generó el gradiente de presión que los ventrículos pudieron superar a las arterias, pues ya se abren esas válvulas semilunares. En este periodo pues surge la expulsión de la sangre de los ventrículos a las arterias. 60% del volumen latido que es expulsado se eyecta en el primer cuarto de la sístole. El 40% restante se va a eyectar en 2 cuartos restantes y solamente un pequeño, en el último cuarto de la sístole sale muy poca sangre, pero los ventrículos todavía siguen contraídos a pesar de que ya expulsaron casi toda la sangre.
Después de que ya expulsan toda esa sangre, los ventrículos llegan a un periodo empiezan a relajarse y esto disminuye la presión intraventricular. Al disminuir la presión intraventricular va a causar que la sangre de las arterias regresen a los ventrículos y esto hace que se cierren las válvulas semilunares, como ya había mencionado mi compañera. La presión aórtica que surge principalmente en el lado izquierdo, va a reflejar los cambios en la inyección de la sangre por el ventrículo izquierdo. Se produce un aumento en la presión y estiramiento de las fibras elásticas de la aorta cuando la sangre sale inyectada a la arteria en el principio de la sístole. Como he dicho, el 60% de la sangre va a salir en el primer cuarto de la sístole. La presión aórtica va a seguir aumentando y luego va a empezar a disminuir ya conforme va pasando la sístole. En el último cuarto ya es cuando ya está más disminuida, también conforme la sangre ya se va distribuyendo a los vasos periféricos. La incisura o muesca que muchas veces se ven en los diagramas va a representar ese cierre de la válvula aórtica. Y esto es por un corto periodo de reflujo sanguíneo justo antes de que se cierre la válvula. La aorta se va a estirar para recibir la sangre en la sístole y en la diástole sus fibras van a recuperar su elasticidad para mantener la presión sistólica tan alta que tiene. La diástole ventricular igual se caracteriza por 3 periodos, que es la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y la contracción auricular, que ahorita veremos más a detalle. El periodo de relajación isovolumétrica inicia después de que se cierran las válvulas semilunares y en este caso los ventrículos van a seguir relajados desde 0.03 a 0.06 segundos. Durante este intervalo las válvulas semilunares y tanto semilunares como interventriculares van a estar cerradas y se llama isovolumétrica pues que el volumen ventricular va a permanecer igual. Este periodo va a terminar cuando la presión ventricular desciende hasta ser menor que la presión auricular, para que de esta manera en la siguiente fase se puedan abrir las válvulas atrioventriculares. De ahí viene el periodo de llenado ventricular, que como ya he mencionado, pues es cuando la presión ventricular ya es menor que la presión auricular. Esto genera que se abran las válvulas atrioventriculares, la del cúspide y la mitral, y la sangre pasa desde las aurículas hacia los ventrículos. Tiene un periodo de llenado rápido, que es el tercio de la diástole, y es donde ocurre la mayor parte del llenado ventricular, hasta el 80% ocurre en el primer tercio de la diástole. De ahí viene un periodo de contracción auricular, que es el tercio medio de la diástole, y es la entrada de sangre a los ventrículos es mínima. Es cuando las aurículas quieren sacar casi todo lo que tengan de sangre y pues se van a contraer. El periodo de contracción auricular, como pues dice su nombre, está marcado por la contracción auricular y da un impulso adicional de llenado ventricular de hasta el 20%. Muchas veces no es esencial y si falla, pues no tendría unos trastornos tan graves como si fallaran otros periodos del ciclo cardíaco. Hablando ya de los ruidos que se generan que nosotros podemos escuchar con estetoscopios, van a ser 2 normales y el 3 se escucha muy raras veces y el 4 ya es patológico. El primer ruido cardíaco lo vamos a escuchar cuando se cierren las válvulas atrioventriculares y se le vamos a llamar R1. El segundo ruido es cuando se cierran las válvulas semilunares y eso se va a llamar R2. El tercer ruido va a ser en el periodo de llenado rápido, es decir, en la diástole, mientras la sangre fluye hacia un ventrículo distendido o no distendible. Y el 4 es el patológico como tal, y se produce en el último tercio de la diástole, y es cuando las aurículas se contraen. La única forma de escucharlo pues, es que haya algún problema que el paciente tenga algún problema cardíaco. De manera normal, no se tienen que escuchar el 4 y el 3 muy raras veces, solamente pacientes muy jóvenes o que hacen mucho ejercicio. Bueno, hablando de los volúmenes que se manejan, van a ser 3. El volumen al final de la diástole, que es de 120 mililitros, es el volumen que está cuando ya se llena completamente el ventrículo, es decir, el volumen total que va a tener ese ventrículo. El volumen latido, que es de 70 mililitros, es el volumen que se expulsa por cada latido, es decir, el volumen de eyección. Y el volumen al final de la sístole es de 40 a 50 mililitros. Y este volumen es el residual que queda del volumen final de la diástole, es decir, después de que se expulsa el volumen latido, queda un poco de volumen dentro de los ventrículos y esto se le llama volumen final de la sístole.
La fracción de eyección es el porcentaje del volumen diastólico final que se va a eyectar del corazón durante la sístole. Esta fracción de inyección eh, se saca de manera normal entre el volumen latido, el volumen latido sobre el volumen al final de la diástole. Lo normal es que tengamos un porcentaje entre el 55 y el 75%. Una diferencia de esta fracción de inyección nos puede indicar alguna patología cardíaca. Por eso es muy importante porque es uno de los parámetros para saber el funcionamiento del corazón. Hablando de las aurículas van a presentar lo que se les llama ondas de presión auricular, que son tres que se ven durante todo el periodo de la sístole y de la diástole. La onda A, que es la primera, se produce durante la última parte de la diástole y es porque se contrae la aurícula. Como les decía, que puede dar hasta 20% más. En el último parte de la diástole, pues esta va a estar representada por la onda A. La onda C ocurre cuando los ventrículos comienzan a contraerse y su presión elevada hace que las válvulas atrioventriculares se abulten hacia las aurículas y esto me genera la onda C en lo que es la contracción isovolumétrica. La onda V ocurre al final de la sístole y es cuando las válvulas atrioventriculares todavía están cerradas y es por la acumulación lenta de sangre en las aurículas. Es antes de que se abren las válvulas atrioventriculares y es donde se le está llenando donde las venas están retornando la sangre a las aurículas. Normalmente las ondas de presión auricular derecha se pueden transmitir hacia las venas yugular interna como pulsaciones. Las pulsaciones se pueden valorar de manera visual y emplearse para evaluar la función cardíaca. Las ondas exageradas se pueden ver cuando aumenta el volumen de de la aurícula derecha por alteración en el vaciamiento en los ventrículos. Cuando hay, por ejemplo, enfermedades como insuficiencia cardíaca congestiva, se pueden distender la vena yugular interna debido a que la sangre no pasa bien a los ventrículos, se acumula mucho en las aurículas y por eso lo va a regresar a las venas yugulares. Y ahí donde se puede ver distendidas las venas en los pacientes. La presión auricular, durante el llenado auricular cuando se llenan las aurículas ocurre tanto en la sístole y en la diástole, ya que no hay válvulas entre las uniones de las venas con las aurículas. La presión auricular normal derecha es entre -2 a 2 milímetros de mercurio, y esta presión es baja, es lo que va a mantener el desplazamiento de sangre de las venas sistémicas hacia las aurículas derecha y de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Por eso debe ser menor las presiones de las aurículas para que puedan jalar la sangre donde hay presión mayor, que serían en las venas. La presión auricular derecha está regulada por el equilibrio entre lo que es la capacidad del corazón para desplazar la sangre de las cámaras derechas a través del lado izquierdo del corazón hacia la circulación sistémica y también por la tendencia de la sangre a fluir de la circulación periférica hacia la aurícula derecha. Cuando el corazón bombea con mucha fuerza, puede disminuir la presión auricular derecha y puede llenar el llenado ventricular, por lo que el corazón necesita este aumento de la sangre de los ventrículos. También la presión auricular derecha se puede modificar por los cambios en la presión intratorácica. Disminuye en la inspiración porque en la inspiración la presión intratorácica se vuelve más negativa y aumenta en la expiración o tos porque la presión intratorácica se hace más positiva. Bueno, el retorno venoso es un reflejo de la cantidad de sangre en la circulación sistémica que está disponible para el retorno del hemisferio derecho y de las fuerzas que impulsan la sangre de nuevo al lado derecho del corazón. El retorno venoso aumenta sobre todo cuando aumenta el volumen sanguíneo o cuando cae la presión auricular derecha, sobre todo en lo que es el choque hipovolémico o en el aumento, disminuye en el choque hipovolémico o aumenta cuando aumenta la presión auricular derecha. La función de las aurículas, su función principal como tal es almacenar sangre conforme se contrae el corazón. También actúa como bombas que ayudan al llenado ventricular. Es importante durante los periodos de incremento en la actividad, cuando el tiempo de llenado auricular se reduce porque aumenta la frecuencia cardíaca o en alguna enfermedad del corazón que afecte dicho de llenado. También en dichas situaciones, el gasto cardíaco lo que va a disminuir de forma drástica, disminuiría de forma drástica si no fuera por las aurículas. Como ya he mencionado, en el tercio final de la diástole, las aurículas dan su contracción auricular que da 20% más de reserva cardíaca y esto sobre todo pues es necesario cuando hay incrementos en la necesidad, pero de manera normal no tiene un efecto durante el gasto cardíaco, cuando está en reposo.
Bien, ya como último tenemos la regulación del funcionamiento cardíaco. Siguiente, por favor. Como ya sabemos, la eficiencia del trabajo del corazón se va a medir frecuentemente en términos de gasto cardíaco. Para obtener o saber cuál es el gasto cardíaco, es a través de una fórmula que es gasto cardíaco igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El gasto cardíaco lo podemos definir como la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Y la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón se contrae o la cantidad de veces que el corazón late en un minuto. Mientras que el volumen sistólico es la cantidad de sangre o el volumen que el corazón bombea cada vez que late. Siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos que el gasto cardíaco, pues, va a tener un rango normal entre 4 a 6 litros por cada minuto. Y este va a estar dividido en dos variables. Es decir, va a depender del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, como ya habíamos mencionado, es el número de latidos por minuto, el número de veces que late el corazón en un minuto. Y va a tener un valor, un rango normal de 60 a 100 latidos por minuto. Y esta frecuencia cardíaca, a su vez, va a estar influido por el sistema nervioso autónomo, que viene siendo la inervación extrínseca del corazón, como lo son las fibras nerviosas simpáticas y las fibras nerviosas parasimpáticas. Recordemos que esta frecuencia es gracias al nodo sinusal, es decir, a la inervación intrínseca del corazón, mientras que el sistema nervioso autónomo es la extrínseca. Este sistema puede influir en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, puede aumentarla o disminuirla, dando así a lo que conocemos como taquicardia y bradicardia. ¿Qué es la taquicardia? Pues ya sabemos, ¿no? Es el aumento del número de latidos en un minuto. En este caso, tiene que ser mayor a 100 latidos por minuto para que pueda ser una taquicardia. Y en bradicardia, pues es lo contrario, ¿no? Es una disminución de estos latidos por minuto y tiene que ser menor a 60 latidos. Si nuestra frecuencia cardíaca se ve alterada, es obvio que nuestro gasto cardíaco también lo estará. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros tenemos un gasto cardíaco de 5 litros, ¿no? Y en una frecuencia cardíaca de 60 a 100 latidos por minuto, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una taquicardia? Pues este gasto cardíaco va a aumentar. Si nosotros tenemos una taquicardia, el gasto cardíaco aumenta, y si tenemos una bradicardia, el gasto cardíaco disminuye. En el caso del volumen sistólico, pues tenemos igual tres variables, es decir, va a depender de tres factores, que es la precarga, la contractibilidad y la poscarga. El volumen sistólico va a tener un valor normal, por lo regular de 70 mililitros. Y van a ser tres factores que dependen de esta, es la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Siguiente, por favor. En la precarga, pues es decir, que lo podemos denominar como el grado de estiramiento o de tensión de la fibra cardíaca antes de contraerse. Es decir, que, por ejemplo, no toda la sangre que llega a la aurícula y pasa en el ventrículo, en algún momento se van a llenar totalmente de sangre, y cuando se llena de sangre, este músculo va a estar en tensión. Lo podemos ejemplificar como si se conecta un globo al grifo de agua, y este globo pues se va a distender, y esa tensión que ejerce en el globo es la precarga. Lo mismo pasa en el corazón. Cuando mi aurícula o ventrículo se va a llenar totalmente de sangre, al final esa tensión vendrá siendo la precarga. También lo podemos definir como el volumen que habita en el ventrículo izquierdo o derecho antes de iniciarse el proceso de sístole. Siguiente, por favor. Esta precarga, a su vez, también va a depender del retorno venoso, que ya lo había explicado mi compañera. El retorno venoso, pues, va a ser el regreso de la sangre al corazón. Si este retorno fuera disminuyendo, por ejemplo, en una hemorragia, ¿no? O sea, en una hemorragia nosotros vamos a perder sangre, entonces, por ende, la sangre no va a llegar correctamente al corazón.
va a llegar menor cantidad de sangre, entonces al llegar menor cantidad de sangre a las aurículas, menor cantidad va a pasar al ventrículo y no se va a distender, ¿no? Entonces, ya como había mencionado, la precarga es esa distensión de las fibras musculares cada vez que se llena el ventrículo. Y cuando hay un retorno venoso disminuido, la precarga va a ser menor. Si fuera al revés, si la precarga, perdón, si el retorno venoso fuera mayor, como por ejemplo si una persona tomara abundantes cantidades de agua o por alguna enfermedad del riñón no eliminar en orina, pues va a aumentar el retorno venoso, va a haber mayor cantidad de sangre y a mayor cantidad de sangre va a haber una mayor distensión, es decir, una mayor precarga. Esta precarga también va a obedecer la ley de Frank-Starling, que la voy a explicar ahorita. Siguiente, por favor. La ley de Frank-Starling dice que, bueno, establece que el corazón posee una capacidad intrínseca de adaptarse a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo. Mientras más se distiende este músculo cardíaco, mayor es la fuerza de contracción y la cantidad de sangre bombeada hacia las arterias. Esto es siempre y cuando estén parámetros fisiológicos. Es decir, por ejemplo, a mayor distensión de las cavidades, mayor contracción. El siguiente, por favor. Aquí tengo una imagen. Siguiente, por favor. Ajá. Aquí tengo una imagen de un sarcómero y tenemos los filamentos de actina y miosina. Entonces, ¿qué me dice la ley de Frank-Starling? Dice que en parámetros fisiológicos, mientras mayor sea la longitud de la fibra en la relajación, mayor va a ser la fuerza en la que se va a contraer. Pero pues en parámetros fisiológicos, es decir, que solo se puede estirar de 2 a 2.2 micras. Si la fibra muscular se llegara a estirar, a distender hasta más de 2.2 micras, esto ya no sería dentro del rango fisiológico, esto ya sería algo patológico. Siguiente, por favor. En la contractibilidad, pues la contractibilidad es la fuerza con la cual se van a contraer los ventrículos durante la eyección y así poder expulsar el volumen sistólico. Dentro de las propiedades del corazón, ya lo hemos visto, está el inotropismo y contractibilidad y inotropismo, pues es lo mismo. Y pues, es importante porque va a depender del volumen sistólico. Bueno, el volumen sistólico va a depender de la contracción, porque el músculo tiene que contraerse y para poder expulsar el volumen sistólico, pues necesita esta contracción. Y si esta contracción es afectada, por ejemplo, como pasa en un infarto agudo de miocardio, este músculo pues empieza a dañar, ya no se va a contraer de la misma manera y pues por ende, si no hay una buena contracción, pues ya no va a poder expulsar el volumen sistólico y por eso es importante. Siguiente, por favor. Y ya, pues por último es la postcarga, y la postcarga la podemos definir como la resistencia con la cual el ventrículo debe de enfrentarse para expulsar la sangre hacia los grandes vasos, ¿no? También lo podemos decir que es la presión de los grandes vasos que nuestros ventrículos tienen que soportar para poder enviar esta sangre hacia los grandes vasos. Entonces, esta va a depender de la resistencia periférica vascular. Y la resistencia periférica vascular es aquella fuerza que se opone a que la sangre fluya a través de estos vasos. Por ejemplo, ya que los ventrículos estén llenos, o sea, ya estén con mucha sangre y quieran pasar a los vasos sanguíneos correspondientes, estas van a tener que tienen que, como por así decirlo, vencer esa resistencia vascular periférica. Por ejemplo, en el caso del ventrículo izquierdo, tendría que ver con la resistencia vascular periférica, y el ventrículo derecho sería la resistencia vascular pulmonar. Y mientras mayor sea la resistencia vascular, va a haber un menor flujo sanguíneo, y viceversa. Si hay un menor resistencia vascular, va a haber un mayor flujo sanguíneo. Es decir, que
en la vasoconstricción, va a haber una resistencia vascular aumentada y no va a haber mucho flujo de sangre a través de este vaso sanguíneo, porque la vasoconstricción se va a reducir como tal la luz del vaso y no va a poder fluir tanta sangre, a diferencia de una vasodilatación que va a poder pasar con mayor facilidad, y por eso es que va a depender esta poscarga de la resistencia periférica vascular. Como ya lo había mencionado, el ventrículo derecho depende de la resistencia vascular pulmonar, y el izquierdo de la resistencia vascular periférica. Siguiente, por favor. Y pues esto ya sería todo. Y así terminamos. Muchas gracias, equipo 2. Esta es una de las clases, yo creo, más importantes, porque pues de aquí depende todas las patologías que vamos a ver, desde las valvulopatías, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, aterosclerosis, ¿no? También todo el conocimiento de los vasos sanguíneos que vimos con el equipo 1 son importantes. Entonces, por eso vamos a terminar con los equipos, porque vamos a ver primero la parte fisiológica que estamos recordando. Importante ver precarga, poscarga, volumen sistólico, el ciclo cardíaco. Entonces, sí me gustaría que pudieran ir preparando el equipo 1 y el equipo 2, bueno, y los equipos que van a pasar, así como hemos hecho. Bueno, creo que el grupo B no le ha tocado, pero lo que hacemos es que hacemos un Kahoot o alguna plataforma que ustedes consideren, se hace un cuestionario al final para que todos puedan participar. Entonces, de todo lo que vimos hoy, de todo lo que vimos antier, por favor, los equipos vayan preparando un Kahoot de lo más importante que consideren para que todos puedan participar y puedan, pues puedan recordar esta parte, ¿no? Entonces, voy a pasar lista rápidamente, por favor, para que puedan entrar a su clase, y nos veríamos el día de mañana. Fátima. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, Samantha. Presente, doctora, buenos días. Gerardo.